Buenas, mi nombre es Yankee Fati y junto a mis compañeros Viviana Raduán, Javid Muchata, Melquis Pérez y Carmen Rivero realizaremos la defensa del ciclo número 1 del laboratorio. Este laboratorio corresponde a la práctica de sólidos totales y fibra cruda. Ok, para dar inicio hablaremos un poco teóricamente sobre lo que se refieren las prácticas que explicaremos a continuación. Ok, vamos a comenzar con los sólidos totales. Los sólidos son materiales suspendidos y disueltos en el agua. La materia seca que permanece en el alimento posterior a la remoción del agua se conoce como sólidos totales. Los sólidos totales se definen como la materia que permanece como residuo después de la evaporación y secado a una temperatura de 103 y 105 grados centígrados. El valor de los sólidos totales incluye materiales disueltos, como lo son los sólidos disueltos totales, que es la porción que pasa a través del filtro y no disuelto, como los sólidos suspendidos totales, que es la porción de sólidos totales retenidos por un filtro. La determinación de sólidos totales es la medida del contenido combinado de todas las sustancias orgánicas e inorgánicas contenidas en un líquido en forma molecular, ionizada o también en forma de suspensión microgranular. La determinación de sólidos totales permite estimar la cantidad de materia disuelta y suspensión que lleva agua o un líquido. Ahora bien, continuaremos hablando sobre la fibra cruda. El término fibra en anatomía vegetal se encuentra asociado a los constituyentes fibrosos de la pared de la célula vegetal, los cuales engloban estructuras tan complejas como la hemicelulosas, la celulosa y la lignina. Estos como componentes principales. En su estado natural, las fibras vegetales forman unidades funcionales y bien diferenciadas a gran variedad de polisacáridos, formados por largas cadenas de cientos de moléculas de glucosa o también con la presencia de otros azúcares en forma lineal o con ramificaciones y diferentes pesos moleculares, que estos constituyen las fibras vegetales. Ok, estos polisacáridos se encuentran mezclados entre sí en forma muy compleja, lo que lo dificulta su clasificación química y estructural. A la fibra alimentaria se le han dado diferentes nombres a través del tiempo, llamado salvado, afrecho, fibra cruda, fibra no nutritiva, residuo vegetal, carbohidratos, entre otros. El término fibra cruda se usó ampliamente hasta hace poco tiempo, especialmente en nutrición animal y en análisis de alimentos para humanos. Se entiende por fibra cruda a todas aquellas sustancias orgánicas no nitrogenadas que no se disuelven tras la hidrólisis sucesivas. Una en un medio ácido y otra en un medio alcalino. El principal componente de la fibra cruda es la celulosa, 90% hemicelulosa y el resto es de lignina. Estos componentes conforman en su mayoría la fracción insoluble de la fibra. El concepto de fibra cruda fue dejado a un lado en el campo de la nutrición, básicamente porque la metodología aplicada para su cuantificación obtenida en valores en valores que subestiman el valor real del contenido de la fibra en los alimentos. Se sustituyó progresivamente por el de fibra alimentaria. Ok. El término fibra alimentaria lo introdujo por primera vez
un médico inglés en 1953 y la describió como el material derivado de la pared celular vegetal en los alimentos. La fibra alimentaria es un término genérico que cubre una amplia variedad de sustancias orgánicas con diferentes propiedades y efectos fisiológicos distintos, ya que químicamente engloban a los hidratos de carbono o carbohidratos. Okay. Los métodos utilizados para medir el contenido de fibra en los alimentos puede dividir en tres categorías, en la cual son métodos gravimétricos, métodos colimétricos y métodos cromatográficos. Estos son basados en el empleo de la cromatografía de gas líquido. Gracias. Buenos días, mi nombre es Javi Muchata y continuaré con la explicación de los métodos utilizados para medir el contenido de fibra. Los métodos gravimétricos miden un residuo indigerible después de una solubilización química o enzimática de los constituyentes no fibrosos de los alimentos. Los métodos colorimétricos emplean reacciones químicas que producen complejos coloreados con los carbohidratos que pueden determinar por espectrofotometría a una determinada longitud de onda. En los métodos que emplean la cromatografía de gas líquido, los componentes monométricos de los polisacáridos de la fibra son liberados por hidrólisis ácida separada y contada por gas líquido. La fibra como tal es una entidad dietética muy compleja y que contiene muchos componentes indigeribles presentes en los alimentos. En este sentido, esta última definición incluye no solamente los polisacáridos indigeribles, sino también los almidones resistentes, los mucopolisacáridos presentes en el tejido animal y otros componentes distintos a los carbohidratos, donde todos tienen en común ser indigeribles por las enzimas del tracto intestinal humano. Algunos componentes de la fibra que se encuentran ya sea en la fracción soluble o insoluble de la misma se comportan como agentes promotores de la salud, catalogándose entonces como agentes prebióticos y probióticos, una categoría dentro de los alimentos funcionales. La microecología del tracto intestinal humano se puede ver afectada por la fibra alimentaria presente en los prebióticos y probióticos. De allí surge la importancia de la fibra alimentaria como alimento funcional. El concepto de fibra alimentaria puede tener diversas definiciones dependiendo de quien la estudie, pero la mayoría de los autores la han definido en función a sus efectos en el tracto gastrointestinal humano y no en algo netamente químico o físico, o bien basándose en la metodología analítica para su determinación. Los métodos gravimétricos. Las definiciones de la fibra alimentaria y el enfoque que se le da a esta se han desarrollado varios métodos para determinar analíticamente el contenido de fibra en los alimentos. El más antiguo es el de la fibra cruda, desarrollado hace más de 100 años con el fin de determinar la cantidad de material no digerible presente en el forraje para animales herbívoros. Van Soest ya había reportado que el 40% de los componentes de la fibra se perdían con dicho método, con el fin de solventar las pérdidas de componentes de fibroso que se producen al aplicar en el método de FC. Fueron diseñados algunos métodos alternativos. Uno de esos métodos alternativos es el de Van Soest, conocido como el método de fibra por detergente ácido, que determina principalmente celulosa y lignina, y el otro método lo constituye el escritor Van Soest y Wine, el cual utiliza detergente neutro. En ambos métodos se utilizan sustancias químicas que solubilizan todo material diferente a la fibra, quedando un residuo vegetal insoluble. Métodos enzimáticos. Se han desarrollado métodos enzimáticos mediante los cuales
Se trata de simular los cambios químicos que ocurren a los componentes de la fibra alimentaria en el tracto gastrointestinal humano. Los métodos enzimáticos se utilizan enzimas obtenidas por biotecnología con una alta actividad para hidrolizar almidones, proteínas y lípidos que se encuentran formando la estructura de la fibra, conjuntamente con los polisacáridos indigeribles. Con estos métodos se determina que el material insoluble remanente al final del proceso de digestión enzimática. La aplicación de los métodos enzimáticos presenta ciertas ventajas con respecto a los métodos químicos. En el método enzimático no ocurre la pérdida de material fibroso por la solubilización. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Melquis Pérez y dando inicio a la parte experimental procederé a explicar el procedimiento de determinación de sólidos totales. La determinación de sólidos totales es la medida del contenido combinado de todas las sustancias orgánicas e inorgánicas contenidas en un líquido en forma molecular ionizada o en forma de suspensión microgranular. Los sólidos totales corresponden a aquella materia sólida que está suspendida, disuelta o asentada en un líquido tal cual, como el agua, por ejemplo, las aguas residuales o la leche, etc., y que permanecen luego de la evaporación y secado de una muestra. En el siguiente video estaré explicando el procedimiento para la determinación de los sólidos totales en productos lácteos, tomando como ejemplo la leche. Para comenzar el procedimiento hay que verificar que la muestra, en este caso la leche, se encuentra en el rango normal de pH, lo cual se realiza con la ayuda de un pHímetro. Después se inicia un pequeño calentamiento de la leche y se pesan 11.53 gramos de líquido en un crisol que resista altas temperaturas. Luego la cantidad de leche pesada se lleva a un horno de calentamiento a una temperatura de 100 grados centígrados durante 4 horas. Como se observa en el video, una vez pasadas las 4 horas se extrajo del horno y se observó un líquido amarillo, grasoso y viscoso, por lo cual se debe llevar por más tiempo la mufla a una temperatura de 150 grados Celsius. Una vez pasadas las 4 horas, se retira el crisol y se observó un sólido quemado en el fondo. Inmediatamente se lleva al desecador para que se enfríe aquí por 1 hora. Esto con el fin de mantener nuestra muestra limpia y deshidratada. Finalmente se pesa el crisol frío en la balanza, donde se observa un peso de 42.84 gramos, lo cual nos indica que el peso de sólidos totales es de 1.09 gramos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Viviana Raduán y continuando con la parte experimental procederé a explicar el procedimiento de determinación de fibra cruda. Este método permite determinar el contenido de fibra en la muestra después de ser digerida con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio y calcinado el residuo. La diferencia de peso después de la calcinación nos indica la cantidad de fibra presente. En este ciclo de laboratorio se analizarán muestras de laboratorio de productos lácteos, tales como leche y queso. Debido a no contar con un video donde se explicarán dichas muestras, la explicación se hará con un video donde se dice el paso a paso del procedimiento para determinar la fibra cruda. Es importante aclarar que para poder realizar la determinación de fibra en una muestra, la muestra debe estar previamente desengrasada. En primer lugar, una vez que estén todos los instrumentos limpios, se proceden a pesar 2 gramos de muestra. Luego de haber sido pesada la muestra, se coloca en un beaker y se procede a realizar la muestra en una digestión ácida, colocando ácido sulfúrico de concentración 1,25% y hervimos por 30 minutos. Después de realizada la digestión, filtramos el contenido del vaso en un crisol Gotch y los sólidos que queden son los que resistieron a la digestión ácida. Esto es lo que nos interesa en la práctica. Luego de esto se colocan los residuos en un beaker y se realiza una digestión básica con hidróxido de sodio 1.25% y someter a ebullición por 30 minutos. Nuevamente se filtra en un vaso de crisol. Cabe destacar que dicho crisol debe ser previamente pesado para conocer su peso sin la muestra. Se deja secar el residuo que resistió al ataque ácido y básico y luego es pesado.
Una vez pesado, se procede a hacer cenista de la muestra y una vez realizado esto, se pesa nuevamente y se procede a realizar los cálculos necesarios para obtener el valor de fibra en una muestra. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carmen Rivero y para dar culminación a nuestro ciclo de laboratorio, yo les voy a realizar la explicación sobre los cálculos correspondientes a la determinación de sólidos totales y de fibra cruda. Ok, ahora procederemos a explicar los ejercicios correspondientes a los sólidos totales, donde utilizaremos la siguiente fórmula. El porcentaje de los sólidos es igual a P1 menos P sobre M por 100, en donde el porcentaje de ese son los sólidos totales en porcentaje. P1 corresponde al peso de la cápsula con el residuo expresado en gramos. P corresponde al peso de la cápsula vacía, también expresado en gramos. M es el peso de la muestra en gramos y se multiplica por 100. En dado caso de que la muestra esté en mililitros, se coloca en mililitros. Ok, entonces comenzamos a sustituir por las cantidades correspondientes. Aquí podemos observar que tenemos un valor de P1, un valor de P, un valor de la muestra y se va a multiplicar por 100, donde su resultado va a ser igual a 5,76%. Ahora vamos a proceder con los cálculos de la fibra cruda, donde vamos a utilizar la siguiente fórmula. Este es el porcentaje de fibra cruda, es igual a A menos B sobre C multiplicado por 100, en donde vamos a tener un valor de A, el cual va a corresponder al peso del crisol con el residuo seco expresado en gramos. B va a hacer el peso del crisol con la ceniza también expresado en gramos y C es el peso de la muestra. Multiplicado todo esto por 100. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un valor de C, el cual ya dijimos que es el peso de la muestra, que son 3 gramos, un valor de A, el cual corresponde a 25,1032 gramos y un valor de B. Ahora aplicamos nuestra fórmula. El porcentaje de fibra cruda es igual al valor de A menos el valor de B sobre el valor de C, todo esto multiplicado por 100, lo cual nos va a dar un resultado de 6,89% de fibra cruda. Muchas gracias.